A las tinieblas les llaman luz. Ya les da lo mismo. Pecar o no pecar les da lo mismo. Han sentido, hermanos, de alguna manera llegó la confusión a ese extremo. Han sentido ya que es lo mismo. Pecar o no pecar ya les da lo mismo. Han perdido el sentido de la santidad, el sentido de la luz, el sentido de la moral de nuestro Dios. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se llegó a ese grado de confundir la luz con las tinieblas o las tinieblas con la luz? ¿Cómo se llegó a ese nivel? Algo tuvo que haber pasado. Ahora dice, hay de aquellos que a lo amargo le llaman dulce y a lo dulce le llaman amargo. Nuevamente, la doble moral. Esto se llama doble moral. Yo creo que todos sabemos y hemos probado lo que es las cosas amargas o las cosas dulces. Y sabemos distinguirlas. Pero ¿qué sucede cuando ya no lo podemos distinguir? Hay tinieblas en la vida de los cristianos. Hay una doble moral. Hay una muerte espiritual. Hace un momento le decía, es importante, amados hermanos, que entendamos que las personas que están pasando por esta crisis espiritual deben de reconsiderar su vida, sus hechos, su ministerio, sus palabras, todo, amados hermanos. Por eso es importante volver a los caminos de Dios, porque esto no solamente nos afecta personalmente. Nosotros culpamos a otros, dañamos a otros, lastimamos a otros. Ese es el problema. La palabra del Señor nos dice, en segundo término, en el libro del profeta Nahum, capítulo 1, versículo 3 dice: el Señor es lento para la ira y grande en poder. De ninguna manera dará por inocente al culpable. Tremendas palabras. No puedes tú pasarte toda la vida culpando a otras personas de tus hechos. No puedes estar haciendo eso, porque Dios a ti te ve como el culpable. Tú eres el culpable. Esto es una crisis, amados hermanos. En la iglesia de Jesucristo se debe de terminar con esto. Debemos alejar la doble moral. Dejar la doble moral. No puedo creer, hermanos, que tan fácilmente una persona haga algo indebido y tome a la primera persona que va por ahí, o a la que le cae mal, o a su propio amigo, y lo culpe a él de sus hechos. Los hombres culpan a las mujeres y las mujeres culpan a los hombres, los padres culpan a los hijos culpan a los padres. La iglesia culpa a los pastores culpan a la iglesia. Algo está sucediendo porque no hay transparencia espiritual. Pero delante de Dios están los verdaderos culpables. Por eso, hermanos, esta palabra del Señor nos dice: porque el Señor Dios no dará por inocente al culpable. Si Dios sabe que tú eres culpable, si Dios sabe que tú cometiste tus hechos, tus pecados, tú eres responsable delante del Señor. Se necesita volver a la santidad cristiana, amados hermanos. No estamos hablando de quién es perfecto. No confundas, por eso tienes problemas en tu vida espiritual. Y ese es un estado de culpabilidad. Ay, pues que ni él fuera tan santo. Ay, pues que ni él fuera tan perfecto. No estamos hablando de perfección humana. Estamos hablando de santidad cristiana como deber, como práctica, como estilo de vida, amado hermano. Todos fallamos delante del Señor.
De muchas maneras, la palabra del Señor lo establece, que todos, el apóstol Santiago dice, todos ofendemos a Dios muchas veces, de muchas maneras. Pero el problema no es saberlo, el problema es qué hacemos con lo que sabemos. Ese es el problema. Si nosotros hemos pecado delante de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer nuestra culpabilidad. Recibir lo que tengamos que recibir. Este es un problema serio. Amados hermanos, es una palabra muy pesada esta, hermanos. La versión antigua, la versión 1909, en todos los libros de los profetas, en lugar de decir profecía o palabra del Señor, dice carga. Carga, porque la palabra de Dios es una carga muy pesada en el sentido absoluto de la palabra, hermanos. No confunda las palabras que el Señor Jesucristo dijo, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. No confunda eso. La palabra de Dios, la palabra del Señor es una carga cuando viene a tu vida y cuando tienes que compartirla y cuando tienes que declararla y cuando tienes que establecerla en el nombre del Señor, porque esto va a dar vida a la iglesia de Jesucristo. Y se convierte en una carga en el sentido que es un peso de culpabilidad si no lo hablas, si no lo dices y si tú callas. No se trata de tener buenos sentimientos o malos sentimientos. Se trata, hermanos, de establecer la palabra de Dios. No se trata de saber quién es más perfecto o quién es más santo, porque no estamos hablando de eso. Estamos hablando de responsabilidad. Precisamente el pensar ni que él fuera tan santo, ni que ella fuera tan santa, eso ya denota que hay culpa en tu vida. Eso ya denota que tú no quieres recibir la retribución que merecen tus hechos. Y culpas a otros y juzgas a otros. ¿Por qué? Porque sabes que tú fallaste. Eso se llama hipocresía. Esos son sentimientos que no son de Dios. Eso es algo diabólico. Juzgas y aparte quieres que Dios castigue a otros por tus hechos. ¿Cómo se llama eso? Doble moral, confusión espiritual o muerte espiritual. Hay gente que se dedica a hacer la sanidad del alma herida, la sanidad interior. Yo quiero decirte en el nombre del Señor, tú no puedes sanar a una persona emocionalmente si está muerta espiritualmente. Por eso al principio les decía, ¿qué dice la psicología? Sánale y sánale y sánale. Pero si esa persona está muerta, no puede recibir sanidad. Lo que tiene que recibir es vida, vida del Espíritu Santo, vida de la palabra de Dios. Por eso menciono esto y lo repito. No queremos dar falsas esperanzas a los cristianos. Este es el segundo punto. Si Dios dice que algo es negro, aunque al mundo no le guste. ¿Con cuánta razón el apóstol Santiago dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? El apóstol Pablo también nos enseña en la epístola de los Romanos, capítulo 7, todo el capítulo 7 y todo el capítulo 8, en la mente carnal, el hombre carnal no puede sujetarse a la ley de Dios. No puede, no tiene la fuerza moral ni espiritual para hacerlo. Escucha, amado hermano, no se trata, te lo repito, no se trata de quién es más santo o quién es perfecto. No estamos hablando de eso. Todos somos imperfectos como seres humanos. Todos fallamos a Dios como seres humanos, pero eso no nos deslinda la responsabilidad de nuestros hechos por el conocimiento que tenemos o que recibimos o que practicamos. Por eso es importante, hermanos, despertar en el nombre del Señor Jesucristo. Estar atentos a lo que la palabra del Señor nos dice. En el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 7, nos dice la Biblia: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor tu Dios no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Este es un problema, amado hermano. ¿Cómo es posible que muchas veces nosotros tomamos el nombre de nuestro Dios para escondernos y culpar a otros? Eso es tomar el nombre de Dios en vano, amado hermano. Cuando tú cometes algunos hechos y culpas a otros y dices: Dios sabe que yo no fui,
Dios sabe que no. Y sirves o te quieres servir del nombre del Señor para apoyar o para esconder una mentira. Y dice el Señor: yo no voy a tomar por inocente al que toma mi nombre en vano. Hay cristianos que piensan: es que tomar el nombre de Dios en vano es decirle groserías. No, amado hermano. No creo que haya una persona, perdónenme la expresión, no creo que haya una persona tan ignorante para que alzando sus ojos al cielo y se atreva a decirle una grosería a Dios, aunque sí hay personas. Y dicen: es que yo no he dicho groserías contra el nombre de Dios. No, no te confundas, no te dejes engañar. Tomar el nombre de Dios en vano es tomarlo para apoyar una mentira tuya. Es tomarlo en vano, también es para culpar a otros y poner el nombre del Señor de testigo. El Señor no puede ser testigo de tus mentiras. El Señor no puede ser testigo ni solapador tampoco de los pecados que tú cometes escondidas. Esto se tiene que acabar, amado hermano, en la iglesia de Jesucristo, tanto de los que somos miembros de la iglesia como los que tienen alguna responsabilidad dentro de la iglesia. Debemos dejar la doble moral, la hipocresía, la mentira, el engaño. Necesitamos renunciar a eso. Necesitamos regresar a los principios bíblicos de la palabra del Señor. ¿Qué está sucediendo, amado hermano? ¿Será que se está cumpliendo? Escucha esto que te digo, amado hermano. ¿Será que se está cumpliendo negativamente la palabra de Dios en nuestra vida? Porque eso es profético. Esto lo podemos ver, amados hermanos, en el Evangelio de Mateo capítulo 24. Hay un versículo conmovedor, amado hermano. Quiero que tú busques en tu casa San Mateo capítulo 24, y ahí por ahí en alguno de sus versículos dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.